Tras las dos primeras entregas ha llegado el momento de una nueva comparativa de maniobras de esquiva. En esta ocasión vamos a centrarnos en los utilitarios, los turismos más pequeños que se pueden comprar. La oferta es grande, así que vamos a separarlos en grupos como hemos hecho hasta ahora. De cada uno de esos grupos elegiremos un vencedor que acabará en la batalla final y que nos servirá para decretar qué coche es el campeón de este segmento. Veamos los contendientes. Grupo A, los pequeños. En este grupo tenemos a los modelos más pequeños del mercado, aquellos cuya carrocería está claramente por debajo de los 4 metros de longitud. Son el Seat Mii, el Renault Twingo, el Hyundai i10 y el Dacia Spring. Grupo B, los normales. En este grupo hemos reunido a los modelos más populares, los que nos vienen a la cabeza más rápidamente al pensar en un utilitario. Hemos escogido al Opel Corsa, al Renault Clio, al Seat Ibiza, al Peugeot 208, al Ford Fiesta y al Dacia Sandero Stepway, que, aunque tiene la carrocería más elevada que el resto, creemos que merece un puesto en este grupo. Y por último, Grupo C, los caros. Aquí hemos juntado algunos coches pequeños de gama alta. Todos tienen algo especial que los hace muy deseables, ya sea por aspecto, acabados o equipamiento. Son el Audi A1, el Mini Cooper SE, el Honda E y el Fiat 500e. Bueno, pues presentaciones hechas, así que vamos al lío. ¿Algún favorito? Hagan sus apuestas. Grupo A. Lo cierto es que ninguno de los coches que hemos reunido en este grupo defraudaron en la prueba de esquiva. El primero al que decimos adiós, no obstante, es al Seat Mii, porque solo consiguió pasar correctamente a 70 km por hora, el valor más bajo del grupo por mucha diferencia. Además, sin que sus reacciones llegaran a ser difíciles de controlar, sí que fue menos ágil de lo que quizás esperábamos. Seat Mii nos parece un coche estupendo, pero no pasas a la siguiente ronda. A continuación vamos con la que quizás fuera la mayor sorpresa del grupo. También tenemos que descartarlo, pero si aquí estuviéramos premiando la diversión, ya os decimos que el Spring ganaría por goleada. Realizó la maniobra a 77 km por hora, aunque hace falta un conductor experimentado para controlar la afición de este coche por el drift. Nos ha costado mucho elegir entre el Twingo y el Hyundai i10 porque ambos tuvieron una respuesta simplemente ejemplar en la maniobra. Además, los dos pasaron correctamente a 77 km por hora. Vamos a descartar el Twingo porque a partir de esa velocidad subiraba un poco, aunque siempre fue súper sencillo e incluso divertido mantenerlo bajo control y regresar al tercer carril. Con el Hyundai i10 nos sentimos especialmente cómodos y pudimos pasar aún más rápido sin que las reacciones empeoraran. Así que enhorabuena al Hyundai i10, eres tú el que pasa a la final. Grupo B. Aunque es un coche con un buen tacto de conducción y muy equilibrado en carretera, el Seat Ibiza nos decepcionó en la maniobra de esquiva. La suspensión rebota y las ayudas electrónicas no son capaces de anular el sobreviraje, lo que hace complicado hacerse con el control del coche. Sintiéndolo mucho, te decimos adiós, Seat Ibiza. El siguiente en partir es el Dacia Sandero Stepway. Tuvo reacciones seguras y fáciles de controlar, pero no es muy ágil, que digamos. Pasó sin derribar conos a 73 km por hora, menos que cualquiera de sus rivales de grupo. Quizás la variante normal, el Dacia Sandero no Stepway, lo haga mejor, pero eso es algo que todavía no hemos podido comprobar. El Opel Corsa realizó la maniobra correctamente a 75 km por hora y nos gustó por lo fácil que resultaba de guiar. No obstante, vamos a descartarlo. Sus reacciones se tornaron más torponas a partir de esa velocidad, con una tendencia evidente hacia el subviraje que hacía difícil encarar el tercer carril de conos con suficiente espacio disponible. A partir de este punto hay pocas diferencias entre los contrincantes. El Peugeot 208, que está basado en la misma plataforma que el Opel Corsa, fue un poco más ágil y preciso que este. Pasó la maniobra con éxito a 77 km por hora y mantuvo las formas incluso a 81 km por hora. Aún así, nos gustó más el Renault Clio por la sutileza con la que funcionan las ayudas electrónicas y la suavidad de sus reacciones. Con unos neumáticos un poco mejores creemos que hubiéramos conseguido pasar a mayor velocidad. En cualquier caso, 208 y Clio os debemos decir adiós. ¿Por qué? Porque preferimos al Ford Fiesta, un modelo que destaca en carretera por su genial tacto de conducción y que no defraudó en la esquiva, con movimientos rápidos, certeros y progresivos. La suspensión rebotó ligeramente, pero no creemos que ello comprometa la seguridad en modo alguno. Además, con 78 km por hora de velocidad máxima, tiene el récord de este grupo. Ford Fiesta, eres el elegido, te vemos en la final. Grupo C. El Honda E.
ese coche eléctrico que levanta pasiones allá por donde va, con su diseño retro y su salpicadero lleno de pantallas. Y aunque nos cae simpático, es el primero en marcharse de este grupo. Lo hizo muy bien en la esquiva, con una velocidad máxima de 75 km por hora y un patrón de respuesta constante y seguro, pero sus contrincantes fueron aún mejores. El siguiente en dejarnos es el Fiat 500e. El resultado fue similar al del Honda E, pero nos convenció más porque es un poquito más ágil, más inmediato en los cambios de apoyo y tiene un tacto de conducción un poco más preciso. A pesar de ello, no ha sido el mejor y por eso ha de marcharse. Chao, Fiat. Gracias a sus reacciones suaves y naturales, el Mini Cooper SE pone la vida fácil al conductor en la esquiva. Consiguió pasar de manera satisfactoria a 77 km por hora con el modo de retención más elevado, aunque incluso a 81 km por hora aún tenía una capacidad alta para mantenerse entre los conos. Aun con todo, el Mini no pasa a la ronda final y el motivo se llama Audi A1. Este coche tuvo una respuesta particularmente precisa y una capacidad sobresaliente para negociar los conos sin tocarlos. Y es que mirad qué bien lo hace. La velocidad máxima fue de 79 km por hora, pero bien podría haber sido más alta. Bueno, pues ya estamos en la final y estos son los 3 candidatos a la victoria, ordenados por orden alfabético: el Audi A1, el Ford Fiesta y el Hyundai i10. Y el vencedor es el Hyundai i10. Nos ha sorprendido lo bien que va este pequeñín. Velocidad de entrada muy alta, facilidad de manejo, reacciones predecibles y una sensación de estabilidad formidable, incluso a más de 80 km por hora. ¿Qué más se puede pedir de un coche así? Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Esperabais este resultado? Comentad abiertamente en la sección de comentarios. Queremos conocer vuestras opiniones, pero sobre todo, permaneced atentos porque en breve volveremos a la carga con una nueva categoría. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en la próxima batalla.